O Fortuna o Carmina Burana de Carl Orff. Alguna vez en la vida estoy casi seguro que has escuchado esta obra, muchas veces relacionada con el fin del mundo, precisamente por su composición que se ha utilizado en múltiples películas que tratan de estas temáticas, como el Requiem de Mozart, que he de decir tiene más relación con el fin del mundo que esta otra composición. Pero sobre eso hablaré en otro video. En este nos centraremos en O Fortuna, también llamada Carmina Burana. Carl Orff sería el compositor de esta extraordinaria obra que encierra más de lo que podemos dilucidar. Para aquellos que comprenden el latín, la letra no les es desconocida, pero para el resto de mortales que no conocemos la lengua del gran imperio, se nos dificulta comprender las palabras. Aunque lo bueno de todo esto es que el español, el francés, el italiano, el portugués, etc., son idiomas afines al latín, de modo que habrá palabras que podamos entender, pues somos herederos de la lengua griega y romana, llamado por ello romances. Carl Orff se inspiraría, o mejor dicho, musicalizaría una poesía medieval que se piensa fue escrita en el siglo XIII, que forma parte de una colección poética llamada Carmina Burana. Es de allí que en 1936 Carl Orff expondría al mundo con su gran obra esta belleza, obra poética que si ponemos atención a la letra nos podremos dar cuenta que para la época que surgió, esta composición era como una profecía de lo que ocurriría en breve en la Segunda Guerra Mundial. Carl Orff era quizás el único que podía hacer esta proeza realidad, miembro de una familia alemana muy relacionada con lo militar. Carl Orff musicalizaría desde temprana edad poesía alemana, escribiendo incluso una obra llamada Zaratustra, basado en la filosofía de Nietzsche. Específicamente en la obra Así habló Zaratustra. En la obra de Orff también podemos encontrar las influencias musicales que tuvo como inspiración, como Richard Strauss, Claude Debussy y en mi opinión personal, Wagner. Pues esta obsesión de querer musicalizar las obras alemanas de poesía, filosofía y literatura nos muestra un espíritu arraigado a lo alemán y su folclore. Carl Orff participaría como muchos otros de sus contemporáneos en la Primera Guerra Mundial, siendo herido en un bombardeo de artillería. Posterior a la guerra, continuaría sus estudios musicales en München. En 1920, Orff comenzaría a formular un concepto que llamaría Elementare Musik, música elemental, que se basaba en la unidad de las artes como la danza, el tono, la poesía, la imagen, el diseño y el gesto teatral. También adaptaría obras musicales de otros tiempos a la modernidad, como la ópera de Claudio Monteverdi, Orfeo, de 1607, estrenando su versión de 1925 en Mannheim, Alemania, bajo la dirección del propio Orff. Continuaría editando obras antiguas a la época moderna, llegando finalmente a 1936 con la obra que lo consagraría y con la cual adquiriría su fama a nivel internacional. Esta poesía goliarda del medievo sería la fórmula perfecta que encajaba con su concepción de la música, una obra musical que apelara a la musicalidad fundamental que, como él creía, todo humano poseía, que revelara el poder fundamental de la música, permitiendo al oyente experimentar la música como una fuerza primitiva y abrumadora. Carmina Burana fue tomada por el autor como el inicio real de su carrera, llevándole incluso a tomar la decisión radical de ordenar a su editor la destrucción de todos sus trabajos previos, una orden que afortunadamente fue desoída. Carmina Burana sería una de la trilogía de obras basadas en escritos latinos. Las otras dos serían Catulli Carmina y Triunfo de Afrodite. Carmina Burana, O Fortuna de Orff. Oh Fortuna, como la luna eres voluble, siempre creces y decreces. Vida detestable, ahora te oscureces, ahora te aclaras. Oh Fortuna es un poema que nos muestra lo que es esta condición del hombre y de la mujer, en donde en algún momento la tenemos, pero después escapa. No te vanaglories, no te ufanes, oh gran conquistador. Aun cuando se tengan todos los tronos de la tierra, aun toda la riqueza sea nuestra, y pensemos que eso será para siempre, en realidad, en algún momento, todo se puede convertir en cenizas. La fortuna no durará para siempre y pronto ha de terminar. La letra es profunda, es reflexiva y está cargada de verdades que todas las personas debieran de entender. Por eso es que me doy a la tarea de traer esta obra al canal y de traducirla para ustedes, así como analizarla inclusive con referencia en la historia y sus lecciones. La fortuna es una diosa griega y romana, la cual estaba representada generalmente con un timón o una rueda que hace girar, haciendo mención a que la fortuna
era la que guiaba todos los aspectos de la vida y el destino de la humanidad. Otras concepciones de la fortuna la pintaban calva y ciega con alas en los pies, posando uno de ellos en una rueda y el otro en el aire. Aunque se piensa que la divinidad que aparece calva no es la fortuna, sino su diosa complementaria, la ocasión o la oportunidad. Los más antiguos la retrataban con un sol y una media luna sobre la cabeza, para indicar que la fortuna, al igual que estos astros, preside todo lo que ocurre en la tierra. No se saben a ciencia cierta sus orígenes, pero se cree que es hija de Zeus o de Júpiter y de Hera o Juno, y también se conoce que es la diosa más caprichosa del Olimpo. La constante relación de la fortuna como una rueda es quizás ahora algo de lo más frecuente con lo que se puede hacer analogía, porque la suerte, la fortuna, parece un juego, algo que no favorece a todos, sino que pareciera ser que al inicio de nuestra vida, desde el comienzo, la rueda de la fortuna juega un papel importante, puesto que ésta determina inclusive la vida que hemos de llevar, en dónde nacemos, si en una cuna de oro o en la más terrible de las miserias, en un país rico o en una nación pobre, en una u otra religión, en una u otra cultura. Esto está muy relacionado también por el existencialismo. Una persona al momento de nacer se supone que es libre, nace completamente libre, con todas las posibilidades que puede llegar a ser, pero de inmediato, también, cuando llega al mundo, se predefinen por todos los aspectos que he mencionado con anterioridad. Si nace en América, en Asia, en Europa, en África, tendrá de acuerdo en donde nazca una religión, un lenguaje, una ideología. Tendrá más desafíos o menos desafíos. Al momento de llegar a la Tierra cambiamos nuestra completa libertad por dogmas o por ideas que no son nuestras, que están preconcebidas por nuestra comunidad o nuestra cultura, y es allí donde la persona pierde su libertad para defender inclusive ideas que no son suyas, que han sido impuestas por el contexto cultural, histórico, político y social de su momento. Creo que pocas veces una persona es capaz de dudar de aquello que le es impuesto, ponernos a reflexionar. ¿Realmente esto que sé o que me han enseñado es la verdad o solamente es una mentira impuesta? ¿Esto que conozco, lo conozco por mí mismo o lo he obtenido de alguien más? Dejamos que los demás, inclusive personas que han existido antes que nosotros, nos dirijan, nos gobiernen, y morimos quizás por ideas que no son verdaderas y que ni siquiera son nuestras. La educación es importante en este aspecto, pero no siempre las escuelas pueden liberar al individuo. No todos hemos tenido quizás maestros que realmente les guste enseñar y que sean la respuesta a la liberación del ser humano de las imposiciones de sus tiempos o de las ideas de sus tiempos. Sócrates sería un ejemplo de lo que todos deberíamos ser, alguien que hace preguntas y que duda de todo. Someter a análisis las cosas es necesario para encontrar la esencia perdida de estas en tantos dogmas y afirmaciones mentirosas. Un buen maestro no es solo aquel que enseña, sino aquel que también enseña a dudar de lo que enseña. Afirmar que todo lo sabemos no es más que una arrogancia triste y lamentable. Afortunadamente para nosotros, hemos nacido en una época que, si bien ha adquirido un gran avance tecnológico, también es una época en donde todos los misterios del universo no han sido resueltos, y eso significa que aún desconocemos muchas cosas. Newton mismo diría: lo que conocemos es una gota, lo que desconocemos es el océano. Y una frase que rescato y que me gusta de Descartes: cambiaría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. De modo que aún nos quedan una gran cantidad de cosas por saber y descubrir, que puede mostrarnos lo equivocados que quizás pudimos haber estado en alguna de las ideas e inclusive teorías que hemos formulado. Tener a un maestro que nos haya ayudado a librarnos de las ideas dogmáticas de nuestro momento, que nos dé una nueva perspectiva y que permita la reflexión, es una verdadera fortuna. La suerte, entonces, desde el principio estamos determinados por la suerte, o la fortuna. Llegamos a un mundo desconocido que ya está predefinido para nosotros de acuerdo al nivel de riqueza de nuestra familia, es que podemos acceder a tal o cual escuela, que tendremos las herramientas para llegar lejos o para quedarnos en la pobreza, para adquirir conocimientos o quedarnos en el dogmatismo. En ocasiones, inclusive, el simple nacer es una enorme fortuna. Pero esto no quiere decir que no haya ciertas excepciones, en donde alguien que lo tiene todo de inmediato lo pierde, o quien de no tener nada, de repente accede a tenerlo todo. Y un contemporáneo de Orff sería el ejemplo perfecto de esto que digo. Adolf Hitler, este personaje histórico,
Intentó 2 veces entrar a la Academia de Bellas Artes de Viena. Lo hubiese intentado quizás más veces, pero le negaron la oportunidad de volver a presentar el examen. En Viena, y perdiendo el apoyo de su madre, quien era su principal benefactora, debió de tomar trabajos como cargador de maletas en la estación de ferrocarril, durmiendo muy a menudo en bancas del parque y comiendo en comederos comunitarios. Si algo pudiéramos decir de H, es que en ese momento la fortuna no estuvo de su lado. No condono los actos de este personaje, pero es uno de los ejemplos más actuales y notorios de esto que digo sobre la fortuna, pues nadie se hubiese imaginado que ese artista fracasado, viendo desde su propia perspectiva esos momentos de la vida en donde pensamos que la fortuna nos ha abandonado, que ya no podemos hacer nada más, es cuando llega quizás una oportunidad o una situación que cambia la vida para siempre. Llegaría para H después de la Primera Guerra Mundial, pues incluso aquí seguía fracasando, ya que no se le concedió ningún ascenso en su carrera militar por considerar sus superiores que no tenía dotes de mando. La rueda de la fortuna estaba abajo, pero pronto estaría arriba. Al convertirse en líder de Alemania, al unirse y dar discursos en un partido que en ese momento llevaba el nombre del Partido Obrero Alemán. Pero no siempre, como bien expresa este poema, no siempre somos favorecidos por la fortuna, y no siempre nos es completamente infavorable. Y así como todo ha subido, en algún momento debe de bajar. Entonces ya conocemos qué es lo que ocurre con los grandes hombres o mujeres, algún día han de caer. Podríamos poner como ejemplo también a Napoleón, quien en su momento no podía ascender a ningún grado militar, por no ser un noble francés. Su padre ha muerto y su familia es numerosa, debe apoyar a su familia económicamente y la situación le parece intolerable. Podríamos decir que no tenía fortuna alguna, al contrario, era muy desafortunado. Hasta que algo ocurrió, una revolución que terminó con la norma de que no podían ascender a posiciones más importantes si no se era de la nobleza. No solo Napoleón se vería beneficiado por este cambio, sino también sus futuros mariscales y oficiales, así como su propia familia. Los dotes de mando y genialidad militar de Napoleón lo harían ascender hasta ser el general más importante de Francia, y posteriormente, aprovechándose de las circunstancias, ascendería definitivamente al máximo poder de Francia. Y no solo eso, sino que su habilidad militar le harían dominar prácticamente toda Europa. Pero como menciona esta pieza musical y este poema tan verdadero en sus palabras, la fortuna es voluble, un día crece y al otro decrece, primero oprimes y luego alivias. Después de su gran derrota, sería enviado a una isla como prisionero, y moriría allí alejado de su familia y de toda la gloria que en algún momento había logrado obtener. Y es que la suerte derriba al más fuerte. Lloren todos conmigo. Gira la rueda de la fortuna, un hombre es arrojado, otro es elevado totalmente, todos exaltados. El rey se sienta en la cima, cuidado con la ruina, ya que debajo de la rueda leemos, Hécuba reina. Este último fragmento, en consonancia con todo lo anteriormente dicho de la fortuna, nos muestra que inscrito está en su rueda a la reina Hécuba. La reina fue la consorte del rey Príamo, el conocido rey de Troya. Y ya sabemos qué es lo que ocurrió con esta ciudad. Después de ser quemada y terminar en ruinas, la ciudad que anteriormente gobernaba Hécuba y Príamo, ahora Hécuba había sido capturada y hecha esclava. Cientos, si no es que miles de personajes de la historia, inclusive millones de seres humanos en general, podrían aprender de estas lecciones, que este poema medieval musicalizado nos dice en estas palabras, cuya actualidad es innegable y cuya perpetuidad es atemorizante. Ejemplos podemos encontrar a montones que nos confirmen sobre la fortuna que un día tenemos y al otro desaparece. Un día amos del mundo, el otro sus esclavos. Si el video te gustó, por favor, ya sabes cómo indicarlo. Suscríbete si quieres ver más contenido como este. Comparte el video con aquellos que no sepan el significado de tan grandiosa obra de arte. Y comenta tus pensamientos al respecto, será un honor leerte. Sin más que decir, nos vemos la próxima vez en el Palacio de Sanssouci. Fortuniero